Bueno, estuve corrigiendo, viendo todo lo que han escrito hasta ahora y han estado muy bien, la verdad que los felicito y los invito a seguir trabajando así de esta manera. Nosotros en la primera clase hicimos un repaso general de todo y además retomamos con el parafraseo, lo profundizamos como primera herramienta comunicacional. Hicimos ejercicios sobre lo del parafraseo, porque un poco este módulo mío de este segundo año es tener la teoría, pero bajarla enseguida a la práctica. Disculpas, me dio tos. Un minutito. Bien. Y después, en la segunda clase, estuvimos, bueno, retomamos un poquito lo de William Ury, los videos que había puesto, y también que es la que, digamos, se habló sobre la confianza, la neutralidad. Hicimos un ejercicio, un roleplay con Ángel y trabajamos allí, pusimos en práctica lo que es esta equidistancia, ¿no? Esta igual distancia entre una parte y otra que me hace un relato. ¿Sobre esto hay alguna duda o alguna pregunta? Bien. Diríamos los abogados, a silencio de parte. Bien, entonces avanzamos con la tercera semana, que es el material que puse. No sé si pudieron verlo, ¿sí? ¿Tienen algún comentario sobre los sistemas representacionales? ¿Pudieron detectar el propio? Sí, Hola, yo tengo David. una mezcla de todos. Ah, Yo bien. también, como todo junto No, y mezclado. no me decidía yo como Patri, no me decidía. No, yo Pero me creo di que cuenta que es visual. porque Me pareció re depende claro. en mi caso depende mucho de lo que me digan y lo que me cuenten. Entonces, de repente voy subiendo, según la emoción, voy subiendo de la alegría, el tono de mi voz y voy gesticulando. Y si alguien dice que golpeó, yo salto. Entonces, ¿no? Es complicado, es complicado. Pero creo que tengo un poquito de todo. Bien. Hola, David, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo justo con este tema, no sé si había alguien antes para hablar. No, con este tema me pasa un poco lo mismo que a Patricia, el reconocer que tengo un poco de todo. Hay elementos de uno y otro, pero que también dependen de la circunstancia y Mm. del lugar en el que uno está. Entonces yo ponía, no es lo mismo si yo estoy como moderador en una discusión grupal a que si soy participante y modera otro, porque obviamente mi actitud tiene que ser distinta. Y me hacía acordar al tema de los rasgos de la personalidad, visto desde la psicología, en donde todos tenemos rasgos de todo, es más, lo más saludable es tenerlo, dejando de lado lo que puede ya ser algo patológico. Me parece que en esto cabe lo mismo. Me he encontrado con muy poca gente que vos puedes decir definitivamente tiene un solo sistema, ¿no? Como que Bien, algunos de otros aparecen. bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, sí, un poco siguiendo la línea de David, es decir, la categorización de los comportamientos humanos, es difícil establecer una pureza de las mismas cuando Mm. uno las utiliza como normas de vida. Evidentemente, estoy de acuerdo, como dice David, que de acuerdo a la estructura, al entorno, uno asume diferentes representaciones y a veces puede ser que en algún momento alguna de ellas sea predominante, Ujú. pero la habilidad para pasar en este back de lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, la persona por supuesto conscientemente no lo hace, pero evidentemente está. Ujú. Porque esto es el logro de la observación de muchos Claro, comportamientos humanos. exactamente, ¿no? Abel, acá me quedo, tomo eso que vos decís, cuando nosotros fundamentalmente lo subí, porque, bueno, nada es matemático, son ciencias humanas. Entonces trabajamos con personas, estamos con seres, ¿no? Somos emocionales, racionales, entonces una unidad.
lo importante es, uno va sumando herramientas que ayudan sobre todo a uno en el propio rol, porque todo lo que vamos a ver en este curso, este año decidí enfocarlo hacia el propio rol, ¿no? Que estoy desempeñando como facilitador de la comunicación. Entonces, puede ser un elemento que me ayude que si observo que la persona es visual, cuando yo me comunique con la persona, lo haga también en el mismo registro. Entonces, allí es como que depuro o limpio de interferencias comunicacionales. Porque si me encuentro que alguien en una determinada situación se muestra como muy visual en sus comentarios, en su narrativa, en sus inquietudes, si intervengo desde ese lugar, va a ayudar a una mejor comprensión, porque en definitiva de eso se trata, que pueda comprender para que pueda hacer unas buenas intervenciones, que pueda tener, quizás de un lado tenga un auditivo y del otro lado tenga un kinestésico o un visual, que en ese momento muestre más ese sistema representacional. Entonces ahí yo sé que voy a conversar, porque en definitiva el encuentro, la facilitación, es una conversación que tiene una dinámica y que está influenciada por la presencia de un tercero. Entonces el poder justamente ir como captando esto facilita, no es lo mismo que yo a un visual le hable de una manera determinada en la cual anule todo lo que sea visual. Lo voy a dejar en un lugar donde le va a costar más trabajo. Un poco es por eso. No sé si tienen comentarios o preguntas sobre lo que acabo de compartir. Creo que eso nos ayuda a ver cómo las otras personas ven el mundo, ¿no? Para poder Claro, comunicarse. exactamente. Sí, 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 así es, Yo, Patricia. yo la pregunta que tengo, ¿Sí? pensando en una mediación, esto que vos Ujú, decías, vamos a verlo desde el rol que nosotros tenemos. ujú, Cuando vos estás trabajando con dos personas que tienen sistemas diferentes, ujú. eh, mi pregunta viene, si yo puedo establecer con cada uno un diálogo que permita que se sienta escuchado. Ahora, si yo solo me concentro en eso, no voy a facilitar un encuentro entre las personas. Acá es donde viene la pregunta, porque cada uno está en lugares diferentes. Entonces, ahí cómo intervengo como mediador. ¿En qué forma trato de establecer un puente en que dos personas que tienen sistemas diferentes y que van a encarar la situación desde otro lugar? Me pongo a pensar, no sé, desde el visual al kinestésico, por ejemplo, eh, ¿cómo intervengo de forma tal de que cada uno se sienta en sintonía, pero que a la misma vez puedan empezar a mirar algo, aunque sea, desde el lugar del otro? Ujú. Bien, es un desafío cómo llegar a este empowerment que dicen algunas de las escuelas, ¿no? De decir, bueno, el reconocimiento del otro, de la percepción del otro y la validación también de esa percepción. Entonces, esto que trae David lo tomo para introducir un tema que hoy traía también y que queremos que hagamos algún tipo de práctica. Entiendo que ustedes ya vieron algo en general, entonces lo voy a repasar, que es la pregunta. Con la pregunta, herramienta comunicacional por excelencia, yo hago que las personas vuelquen información sobre la mesa, porque en los conflictos se deja de preguntar cuando se está en la dinámica del conflicto. Es un gran atractor que hace que uno hable de una cosa y el otro habla de otra cosa y no se logra allí como encajar o la construcción de un diálogo. Con la pregunta, el mediador, como este tercero o el facilitador de la comunicación, viene a traer a decir, bueno, a ver, volquemos información, porque puede ser que se hayan entendido mal, puede ser que esté faltando algún tipo de información. Hay una frase que es recurrente en las mediaciones que vengo haciendo desde hace más de 20 años. Eso no lo sabía, no me lo dijiste.
Entonces, creo que la pregunta es una herramienta que me puede ayudar justamente a eso. Y después, bueno, hay obviamente que innumerables cantidades de herramientas, además del parafraseo, del escucha y de la pregunta. Hay muchísimas más que lamentablemente en este curso no alcanzamos a verlas. Por eso yo digo que más uno se prepara como facilitador, porque no es que tiene un combo completo de todas las herramientas. Pero bueno, es intentar y ir probando. Hoy por eso quería avanzar con la pregunta y que hagamos un tipo de ejercitación. Por lo menos me llevo pocas herramientas, pero ejercitadas y para ser usadas. ¿Les parece? Bien, entonces comparto un momentito pantalla. Ujú, a ver allí. ¿Lo pueden ver? Bien. Perfecto. Creo que con ustedes hablé de las etapas de un proceso de mediación, ¿no es cierto? De un proceso común de mediación. Voy a necesitar que me contesten porque solo lo veo a Ángel en pantalla. Que alguien me diga un sí o un no. Me parece que no. Si no me hubiesen dicho un sí rápido, entiendo, ¿no? No, creo que no, ¿eh? Ah, No, bueno, genial. Entonces, les voy a subir material sobre ese tema. Les adelanto ahora que un proceso de mediación está conformado por varias etapas, que no son compartimentos estancos. Al contrario, son fluidas, porque muchas veces tengo que retroceder para poder seguir avanzando. Pero hoy en particular voy a hablar de una de las etapas que justamente se da en este momento, que es la etapa, la tercera etapa, diríamos, que es el esclarecimiento del conflicto. Bueno, yo obtuve la narrativa de ambas partes, ya las parafraseé para chequear que las comprendí y ahora ese conflicto que las partes traen necesitan esclarecerlos. Entonces, ¿qué herramientas tengo en esta caja de herramientas que utiliza el facilitador o el mediador? ¿Qué herramienta puedo utilizar en esta etapa para ayudar a que las personas puedan esclarecer esa situación de conflicto? ¿Voy bien? ¿Voy bien? Sí, sí. sí, perfecto. Sí, sí. Macanudo. Avanzo entonces. Estamos justo hablando de comunicación y digo, se me quedaron dormidos. Bien, entonces, finalizan las narrativas y digo, bueno, ¿cómo continuar? Tengo en el despacho, tengo en el lugar donde estoy, ¿no? Que atiendo a la gente que viene a hablar conmigo, dos personas, un matrimonio, o dos hermanos, o dos vecinas, o dos también integrantes de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, terminaron de contarme una y otra el conflicto y yo me pregunto, bueno, ¿cómo continúo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué espera la gente que haga yo? Bien, esa es una gran pregunta, ¿no? Entonces, esto se los explico después. Después avanzo un poquito más. Esto se los explico al final. Viene una herramienta comunicacional por excelencia que son las preguntas. Por formación, por cultura, estamos acostumbrados a manejar un rango muy limitado de formas de preguntar. Por lo general, muy cerradas. Incluso aún más en mi disciplina, los abogados, ¿no? Confiese cómo es cierto que hizo tal cosa, ¿no? O que vio el accidente de tránsito. Si preguntas muy cerradas que no invitan a que la gente pueda explayarse. Entonces, permiso, avanzo un poquito más. El valor de las preguntas, que diríamos que es como la reina de todas las herramientas comunicacionales. Obviamente que antes que preguntar yo tengo que escuchar. Primero escucho, después pregunta. Es lo que me garantiza la pregunta que hay una comunicación de calidad, que podemos entender al otro y que el otro va a comenzar a reflexionar en base a mis preguntas. No es lo mismo preguntar que hacer un juicio. No es lo mismo preguntar que dar una orden.
Acá un poco ustedes son pastores, entonces un poco dejo al criterio de ustedes cómo delimitar ese tema, ¿no? Cómo manejarlo ese tema. Pero bueno, para un mediador es fundamental. Por otra parte, dice, el mundo de las preguntas es el mundo de las posibilidades, porque cuando uno realiza una pregunta o se la realiza a uno mismo la pregunta, puede abrir un montón de posibilidades. Y además, va en la exquisitez de lo que pregunto. A veces preguntas simples, sin tanto formulaciones, que son cortitas, despiertan un mundo espiritual en el otro y también en uno mismo. Por otro lado, las barreras, las preguntas levantan, utilizo esa metáfora porque estoy hablando de barreras, levantan barreras comunicacionales. Una barrera comunicacional es la falta de información. ¿Cuánta información le doy yo al otro? Doy por supuesto que me entendió, por lo tanto manejo una información limitada. ¿Cómo es el lenguaje? ¿No? Es impreciso, ambiguo, más hoy en los adolescentes. Imagínense ustedes en el rol que tienen, que estén gestionando o facilitando un conflicto entre adolescentes. Imagínenselo con todas las características, con las ambigüedades. Ojo, tampoco cargo en los adolescentes las ambigüedades. Los adultos las tenemos, yo me hago cargo de las mías, ¿no? Las generalizaciones. Hablamos continuamente con generalizaciones. Después vamos a ver bien qué es, con un ejercicio. El dar por obvio, incluso utilizamos la palabra obvio que eso es así, ¿no? Entonces, la pregunta levanta estas barreras y hace que la gente se pueda comunicar desde otro lugar. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Esa es cerrada. ¿Voy bien? ¿Jero? Ahí está. Levantó un dedito, no sé el resto. Bien. Avanzo un poquito más, por favor, me detienen. Bueno, acá verán una serie de cosas. Yo me quedo con esta. Después ustedes lo leerán cuando se los envíe. Claras y concisas. Si las puedo formular con el vocabulario que usa la persona, mucho mejor. Porque la persona se siente cómoda con su propio vocabulario. Entonces yo tengo que prestar atención a ese vocabulario, no cambiárselo, porque para esa persona tiene un sentido. En su familia hablan así, ella habla así. Entonces si yo le pongo mi propio sentido, le estoy cambiando. O si le cambio el vocabulario, voy a dar un ejemplo muy llano. Si la persona me dice estoy amargada, qué sé yo, yo no puedo utilizar otra palabra. Porque la persona con eso estoy amargada expresó algo muy concreto. En todo caso, si yo no entiendo lo que es estar amargado, para esa persona, le puedo preguntar qué significa para él, que me explique un poco más. Pero el tomar ese léxico, ese vocabulario, esas palabras, denotan un significado para la persona, denotan y connotan un significado para la persona que está bueno que yo me ponga al servicio de eso. ¿Me explico? Sí, profe, como que uno está interesado en entenderlo también, ¿no? Entender a la persona, de alguna forma. Claro, totalmente. Y aparte la persona siente que al utilizar su vocabulario se siente cómoda, se siente como en casa. No estoy diciendo un vocabulario de vulgaridades, que yo no voy a repetir, pero sí vocabulario específico. A veces las personas mencionan una emoción por no mencionar otro, mencionan algo de una manera, ¿no? Quizás nosotros lo mencionamos de otro. Bien. No hacer una pregunta tras la otra, fundamental. Dar espacio para pensar. Abre un mundo la pregunta. Y si la ponemos en práctica, nos convertimos en expertos en preguntar. Y a veces una pregunta simple y llana lleva al otro a decir, ah, yo no lo había pensado. Y ahí lo pone en otro lugar de percepción frente al conflicto. Dejo de compartir acá un minuto para verlos.
Es increíble, es la llave, esta llave que abre posibilidades al otro. Bueno, avanzo un poquito más y nos vamos a un ejercicio. Compartir, estaba compartiendo acá. Avanzo un poquito más. Bueno, esto después lo van a leerlo, otro, ¿no? Esto no. Preguntas cerradas. Hago un breve repaso para que el ejercicio comienzan con un verbo, salió, te gusta, querés. ¿Cómo me doy cuenta si estoy preguntando cerrado? Por la respuesta que me va a dar. ¿Están mal las preguntas cerradas? Para nada, son útiles, es una herramienta más. No es la que propicia mayor información. Tiende a ser respondida por sí o por no. Algunos, si es muy hablador, puede aumentar. Pero bueno, me sirven para decir cuántos años tenés o esto sucedió desde hace mucho tiempo que viene abusando. ¿Sí? No. ¿Cuánto tiempo? Estoy dando un ejemplo, por favor, muy llano. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con salió, te gusta, querés. Me son útiles para confirmar datos, ¿no? Bien. ¿Avanzo un poquito más con esto? Sí, Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá yo puse algunos ejemplos, ¿no? ¿Tiene alguna objeción con respecto a lo que estoy diciendo o al respecto? ¿Está dispuesto a asumir el compromiso que estuvieron conversando acá? ¿Se siente capacitado para realizar ese trabajo? ¿Está en condiciones de realizar la entrega mañana a la tarde de ese trabajo, de ese, ¿no? Puede decir su nombre, ¿está de acuerdo entonces en que la entrega se haga personalmente? ¿Ven? Está como impulsando a que el otro me conteste por un sí o por un no, pero me concrete. A veces yo necesito que la información concreta esté en la mesa. Por ejemplo, en una mediación, una parte me puede decir, y yo si me muestran los recibos de pago, me voy a sentir mejor y voy a comprender un poco más. Bueno, ¿usted tiene esos recibos de pago? Es una respuesta cerrada, pero necesaria, concreta. Avanzo un poquito más. Y yo hoy solo manejo dos estilos de preguntas, pero hay muchísimos, muchísimos. Y las preguntas abiertas, otra herramienta comunicacional. Comienzan con un pronombre interrogativo, como ustedes ya seguramente han visto con la profe el año pasado, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Siempre me alientan a un relato más extenso. Y lo voy a hacer desde el lado de la curiosidad, pero la curiosidad bien entendida. La curiosidad que dice, ¿qué es lo que le sucede a esta persona? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es la necesidad de esta persona? Desde ese lugar la curiosidad, del interés por el otro y por lo que está viviendo en la situación de conflicto. Avanzo un poquito más. ¿Alguno quiere leerlo? Bueno, profe, puedo leer. Por favor. ¿Qué consecuencias podría traer su respuesta? ¿Qué es lo peor que puede pasar si esto sucede? ¿Cómo debería organizar los horarios? ¿Cuáles otros aspectos consideras relevante? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Para qué necesitas ese objeto? Bien. Son todas preguntas abiertas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de preguntas abiertas. Después lo vamos a leer junto con lo que anterior que les... Bueno, a ver, acá ya empezamos con algunos ejemplos, pero primero dejo de compartir un poquito y tengo ejemplos acá de mediaciones concretas, así le hacemos cara a cara a las intervenciones. ¿Hay algo que quieran comentar de lo que recién vimos? ¿Alguna pregunta que les parezca de hacer?
Silencio en la noche. ¿Vamos bien entonces? Bueno, yo le voy a formular algunos comentarios que son comentarios reales, sacados de mediaciones. Y a mí me gustaría que cada uno me formule una pregunta, no un comentario, una pregunta. Porque habrán observado que los periodistas cuando van a hacer una pregunta, le hacen todo un comentario alrededor que la persona a veces se siente hasta inducida a contestar lo que el periodista, prestemos la atención ahora que ustedes ya saben la herramienta. Entonces, cada uno piensa y formula una pregunta. Y si tiene una pregunta diferente a la del compañero, la pone en común porque de ese lugar vamos a aprender un montón. ¿Les parece? Bueno, empezamos entonces. Ya tomé mi decisión y es definitiva. Es simple esto, ¿eh? No es rebuscado lo que tengo que preguntar. ¿Qué ¿Y, cosa? Ujú. y a qué tipo de decisión te referís? Bien, bien. Definitiva quiere decir que no estás dispuesta a escuchar ninguna otra. Bueno, a ver, Carlos, muy bueno porque estás preguntando sobre los significados, ¿no? Porque la persona dice una palabra y yo tengo que saber qué significado tiene. ¿Cómo me la podrías reformular sin, a ver, de manera diferente? Podés escribirla la que recién hiciste. ¿Cómo la podés reformular para que la persona conteste sin diciéndote sí o de una manera o de otra manera? Yo justo no tomé nota de tu pregunta. ¿Te la acordás de nuevo para hacérmela? No. Yo justo no tomé nota. Eh, Podría ser como que, como de vuelta Yo tomé el mi ejercicio. decisión y es Ah, definitiva. Vos preguntaste sobre lo definitivo. sí. Sí, lo definitivo tiene que ver con que no aceptas ningún tipo de otra propuesta. Ahí Ajá. está, puede decir sí o no. Eso es lo que decía usted, ¿no? No, no sé si es sí o no, sino que le estás dando un condicionamiento. Es decir, si no es definitiva, significa que no aceptás ningún otro tipo de propuesta. ¿Cómo sería sin ese condicionamiento? Invito a todos también a pensar, ¿eh? ¿Cómo ¿Cuál sería sería, una... Ujú. Yo perdón, creo, cuál ah, serían las otras propuestas que no intervendría para ser definitivas o no la tomas en cuenta? Ajá, a ¿O, ver, o- por qué consideras que esa propuesta es la definitiva? ahí está, ahí me gustó un poco más. ¿Viste? No le estás dando un condicionamiento a la persona, no estás poniéndolo vos, sino que estás dejando un espacio amplio para que la persona se exprese. ¿Sí? Yo, yo iba a yo de preguntar si con eso quería decir que no le podía preguntar nada más, digamos, pues si ya había tomado una decisión definitiva, es como que no me da entrada a poder Ujú. darle alguna chance de cambio de perspectiva. Bien, si es con respecto a tu intervención o a qué refieres. Bien, Ujú. bien. yo había pensado en preguntar eh, si me podía relatar eh, cuál cuál o cuáles fueron las opciones que manejó y que lo llevaron o la llevaron a tomar esa decisión. Ajá. Ahí En te... lugar de, perdón, dale, Sí, te no, iba a decir el dale, porqué. No, dale, David. yo en lugar de concentrarme en mi caso, ¿no? En Ujú, saber si es definitivo o no, ujú. voy un poco a la raíz de cuál fue la lógica que fue desarrollando. Porque de repente encontrás en ese proceso que pueden aparecer otras variables que quizás no tuvo en cuenta y Ajá. al momento de sugerirlas o de plantearlas sin necesidad de decirle,
che, no piense en algo así como definitivo, quizás puedas hacer que él mismo o la persona, en ese proceso de reelaborarlo, se dé cuenta de que hay otras alternativas, que no Sí. había tomado en cuenta por no digamos, por no dialogarlo con otra persona. Ujú. ¿Y nosotros sabemos la decisión que tomó? Bien, también eso. Por Bien, ahora eso, vienen por muy eso bien todas, ¿eh? consulté, por eso pregunté a qué tipo de decisión se refería. Ajá, muy bien Esa fue la todo. primera pregunta para saber de qué estamos hablando. Bien, bien, venimos bien. Patricia, ¿vos levantaste tu mano? Sí, yo le preguntaría por qué definitiva, porque de repente me podría explicar, y viene de atrás su trasfondo, ¿no? En el conflicto. Su problema con la otra persona trae una historia, entonces, ¿por qué definitiva, no? Bien. Cuénteme qué significa para usted definitivo, ¿no? Para que no le ponerla a la persona en el lugar de que me tenga que justificar, sino en el lugar de contarme, ¿no? Pero bien, vienen bien. Ese criterio no me parece justo. Yo preguntaría en ese caso, profe, ¿en qué se basa para pensar que no es justo? O sea, que exponga por qué, o qué considera justo y qué considera injusto. Ahí está, bien. Cuénteme usted, para usted qué es justo, cuáles son las razones, por qué lo ve injusto, ¿no? Bien. Siempre me trató mal, nunca se preocupó por mí. Siempre me Ahí trató entramos en el mal, tema de las generalizaciones y absolutos. ahí estamos. ¿Cómo hacemos Ah, para salir de ahí? ¿Cómo hacemos? Y tiene Sí, un inicio, el siempre. sí, se fue la persona. La echamos, la hicimos sentir mal a profe, ¿te parece? no, ya no nos aguantó más, ya dijo, listo, Basta no de puedo, preguntas. no puedo con Ángel, ¿qué esto, yo me hicimos mal, voy. Ángel? Bueno, no, no enumeres, no enumeres, no hace falta que digas nada. ¿Cómo? A ver, una pregunta. Siempre me trató mal, nunca se preocupó por mí. ¿Cómo Yo salgo preguntaría de... qué tipo de trato mal, porque puede ser verbal, físico, pero no le daría opciones para no guiar la respuesta, pero que defina el trato, qué tipo de trato, porque si es físico ya la cosa es diferente. Me parece más grave. Si es verbal, entonces eso ya orienta todo, ¿no? Ujú. ¿Se puede preguntar ahí y ella o él cómo trató a la otra persona o está mal? Preguntarle a esa persona cómo trató, a ver si recibe ese trato y preguntarle cómo trató a la otra persona. Claro, para que ella se siente, sí, A ver, la para- pregunta, el sentido por el que vas no está mal. Tendrías que ver cómo la formulás para que la persona no no sienta, se sienta mal, claro, claro, no se siente decir, no bueno, lo me sienta. trató mal, usted me está Sí, tratando. porque medio chocante. Claro, pensar y escribirla y en todo caso después la ponés en el foro, me la mandás y, no hay, y la vemos. Sí, porque Yo si quizás hay, le como decía preguntaría, Claudia, dale, 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 Carlos. pues como decía Claudia, según a qué se refiere con que me trató mal, porque si hay violencia, preguntarle vos qué le hiciste es como algo que hiciste para que te pegue, ¿no? Perdón. Este, Sí, sí. Lo Explicación, que pasa pediría es que a mí explicación. me parece que, por lo menos para mí, el eje no está en este momento, en el trato, sino en el absoluto del siempre nunca. Claro, sí. Porque así la persona te diga, no, no sé, nunca me cocinó y eso para mí es terrible, digamos, no cambia el hecho de el siempre nunca. Es decir, ¿Y cómo desde el momento saldríamos de cero, allí? ¿Con qué preguntas saldríamos de ese lugar si tomamos ese tópico? Acá hay O sea, una cuánto generalización hace que te negativa. sentís así? o, o ¿Cuánto qué, hace que está pasando esto? o qué te Bueno, hace sentir que, no sé si la palabra es sentir, pero digamos, eh, por, por
Sí, ¿qué es lo que te lleva a considerar que en todo momento, desde el momento en que comenzaste a conocer a esta persona, nunca te trató bien? Ahí está. Bien, siempre en las generalizaciones, la gente cuando está muy enojada o en situación de conflicto, esto lo sabemos todo, siempre absolutiza o generaliza. ¿Cómo la saco de allí? ¿Alguna vez fue diferente? Ah, sí, cuando recién nos conocimos. Contame, ¿cómo era allí? Y allí me trataba bien. Bueno, pero ¿qué cosas sucedían? ¿Qué considerás vos que es un trato bien? Entonces ahí tengo información sobre lo que la persona necesita del otro, ¿no? ¿Me explico? Entonces, Sí, y a su siempre, vez, perdón. sí, sí, Sandra. No, y a su vez también hace con que el que está relatando también se dé cuenta que el siempre, no es tan siempre así. Exactamente, que alguna vez fue diferente y que sucedió algo que hizo que cambiara. Pero a su vez me da información, además, de qué es lo que la persona necesita para que yo lo pueda trabajar con el otro. Y yo necesito que antes me trataba bien porque, a ver, me llevaba el desayuno. Entonces, son los significados de la persona. A lo mejor para mí eso no significa nada, pero para la persona significa. Entonces, hubo algo diferente en algún momento. Y desde ese lugar, ahí ya tengo elementos para la construcción de este puente. Un poco, David, lo que vos planteabas al inicio, ¿cómo hago, no? Bueno, ahí voy teniendo información de esta persona. Entonces, cuando yo trabaje con el otro en una reunión privada o en una conjunta, no sé, lo veo en la situación concreta, pueda ya tener información de qué es importante para esta, ¿no? Porque a lo mejor el otro deja de llevar el desayuno por cualquier motivo. Estoy poniendo ejemplos hipotéticos. Lo importante es, cuando escucho una generalización, ver si esto es desde siempre y esa información me la puede dar la persona, y ahí también saber qué necesidades tiene o qué le gustaría que sucediera para que eso no siga siendo así. O reflexionar sobre qué pasó y en qué momento dejó de ser diferente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Podría ser también que me relate un día como ejemplo para ver si Sí, de esa manera sí, pueda uno entrever a qué sí. llama tratar siempre y qué es lo malo con respecto del otro. Sí, sí, totalmente. Miren, en una mediación que era, bueno, con respecto a una niña, hija de un matrimonio, la mujer en un momento me dio a entender como que él maltrataba a la nena. Entonces, frente a esa situación, uno se tiene que poner en alerta. Entonces, bueno, dice, siempre la maltrata, bueno, que siempre, alguna vez fue diferente. ¿Qué significa para usted maltratar? ¿Cuál es el hecho concreto que usted vio que no atribuye? Todas son preguntas para obtener información. Y era que la nena miraba, esto es real, determinada programación, y el padre consideraba que no era propicia para una niña de esa edad, por lo tanto no la dejaba ver televisión. Y la madre lo marcaba como un maltrato porque la nena lloraba, la niña. Entonces, bueno, uno ahí va aprendiendo a decir, ah, para esta mujer significa esto, ¿no? Entonces tiene que trabajar desde ese lugar. Entonces, bueno, eso, la pregunta abre un montón. Hay una mano, Jero, perdón. No, no. Yo pensaba en que en las preguntas no lleguen a minimizar lo que la persona está sufriendo, ¿no? Lo que está pasando. Mm, A veces tantas repreguntas podemos llegar a minimizar, como usted decía, lo que para alguno es muy grande, para otros no. mm, Y pienso en tener ese cuidado, ¿no? De que la persona sienta, pero lo que te estoy contando a mí sí me duele, mm, a mí sí me trae este conflicto y capaz que usted no lo entiende. mm, Y eso hace que la persona se cierre cuando nosotros minimizamos mm, su situación, ¿no? Es un hilito muy finito también donde mm. tenemos que aprender. Sí, creo que eso a ustedes no les va a pasar, porque me doy cuenta que tienen como una formación y sobre todo como la espiritualidad, obviamente, ¿no? Creo que ese temor me parece, Jero, que está muy bien la observación que haces,
pero me parece que en ustedes por allí no va a andar eso, me parece que corren con backup. Em, sí, hay una técnica que se llama normalización. Me la hiciste acordar ahora cuando dijiste minimizar. Normalización se llama la técnica. La gente, David, ¿vos querías aportar algo ahora o esperás un minutito que termino de... Como quieras, era simplemente una referencia puntual a lo que había dicho Jerónimo, pero sí, no tengo problema en esperar. Bueno, el, mm, esta técnica de normalización es porque la gente en situación de conflicto, todos, yo también me incluyo, no me pongo, digo, la gente allá afuera se pelea y o tiene conflictos y hace cosas raras, yo también. Entonces, tendemos a agrandar el problema. Y si el problema en mi mente está agrandado, no voy a encontrar solución. Pero tampoco lo puedo minimizar porque me voy a sentir desvalorizada y que no me atiendan. Entonces, normalizar puede ser una técnica que hay que ver con mucho pulso cuándo decirle y cuándo no. Por ejemplo, cuando los padres vienen separados y dicen, ambos coinciden justamente en que el hijo o la hija está comportándose muy mal, uno desde la experiencia puede plantear, es normal que esto suceda hasta que digamos, la situación por la que ustedes están atravesando, que ellos también se ven afectados, se encauce en la medida en que ustedes lleguen a un acuerdo y puedan comunicarse bien, los hijos van a responder a esta nueva dinámica, ¿no? Pero es natural. Esa es una normalización. Algo que es puesto en un contexto de decir, están mal los hijos y esto y lo otro, y empezarse a echar culpas entre ellos, yo contextualizo y digo, esto es natural, siempre sucede que los hijos, ¿no? Bien, no minimizo el problema, sino que contextualizo para que la gente se tranquilice y en definitiva los invito a decir, bueno, che, acuerden para que los chicos también, los niños y las niñas no sufran repercusiones. Es una invitación siempre. Ahora, si una mujer me está diciendo, o un señor me está diciendo que perdieron el hijo, yo no puedo normalizar esa situación. Entonces, pongo ejemplos extremos. La técnica de la normalización es una herramienta más que yo voy a utilizar en la medida que vea que pueda ayudar a las personas a que contextualicen. Porque si lo ponen en un grado de gravedad al conflicto, difícilmente encuentran una solución. Si lo normalizan un poco más, van a encontrar una solución. Esta herramienta de la normalización viene de la disciplina de la psicología, ¿no? Donde los psicólogos lo utilizan mucho al abordar ciertas temáticas. Reitero, hay que ser prudente, hay que ver bien qué tipo de conflicto, hay que ver bien que aqueje a los dos, no le puedo decir solamente una parte, que aqueje a los dos, que los dos se sientan como aturdidos por normalizar. Quiero saber si me expliqué, si se pudo ver, ¿sí? Sí, profe, en ese caso, la normalización, hay que tener cuidado también para no sé cuál es la palabra, subestimar al dolor del otro también, ¿no? Mm, sí, mucho cuidado, exactamente, hay que ver muy bien Principalmente en los cómo... adolescentes, por ejemplo, A que a ver, veces ¿sí? situaciones de conflicto entre Mm, dos amigos mm, y capaz que por um que é adulto diz, bueno, tá, mas é normal, eles são adolescentes, é normal que tenga ese tipo de conflicto. mm, Pero bueno, hay una parte ahí que está sufriendo también. mm, Entonces, sí, la normalización en ese sentido es mm. capaz que por ahí habrá que haber muchas preguntas para estar seguro que ambas partes están pasando por las mismas, ¿no? Tener en común esta situación, porque si hay una parte que no coincide, no es normal. Excelente, Sandra. Sí, es así. Por eso uno tiene que estar mucho en el momento presente, con mucha escucha, con mucha apertura al dolor de las personas que vienen con una situación de conflicto. Y eso me va a dar el timing que nos trae Sandra, de decir, en esto va a funcionar esta herramienta
o no, no funciona esta herramienta, uso otra. Es lo apasionante de facilitar situaciones de conflicto cuando uno lo hace desde un lugar de amor hacia las personas y de servicio. ¿Por qué? Porque alcanzo a captar si esas personas, eso que voy a decir, les va a favorecer. Entonces, sí, sí, coincido, Sandra. Sí, sí, excelente. David. Profe, Sí, volviendo un poquito atrás Ujú. con lo que decía Jero, que es cierto esto de las repreguntas. Lo que pasa es que ahí me parece que lo importante es lo que habíamos comentado antes, ¿no? Recordar que cuando estamos interactuando con alguien, es importante que sepa que las preguntas que hacemos son para poder interiorizarnos de la situación, porque nosotros no las vivimos. Entonces, cuando uno deja en claro, establece esos presupuestos, eh, la otra persona no se va a sentir minimizada. Al contrario, lo que Mm, va a sentir es, lo que está tratando es de comprender realmente lo que yo le estoy tratando de decir. Es lo mm. que es con lo que se llama el contrato que vos tenés que establecer con el cliente, ¿no? Exacto. Este, y Bien. Sí, nada. perdón, perdón, David. No, no, Redonda no, la y idea, sí. simplemente redondito, y el tema de la normalización, lo que pasa es que justo surgió. Yo lo entendí, por lo menos pensando en lo que decía Sandra, yo lo entendí en el sentido de, precisamente, cuando más allá de que pueda o no haber acuerdo entre las partes sobre, vos ponías el caso del adolescente, eh, de alguna manera uno tiene que explicar que hay situaciones que son normales, por ejemplo, en este caso, a determinada edad, son esperables, lo cual no significa que no haya que trabajar, pero digamos, hay situaciones, es como, no sé, cuando los niños empiezan a preguntar el por qué a determinada edad, eh, más allá de que alguno pueda estar espantado y es algo que se va a dar, está bueno decir, bueno, lo que pasa es que hay una edad, es normal que los chicos lo hagan, ¿no? Ujú. Este, Bien, eso, gracias. bien. No, por favor. Bueno, dejo una como tarea porque quiero ir de nuevo al Power a terminar de explicar algo porque ustedes después lo van a recibir. La que va de tarea es de un adolescente, justo, Sandra, ¿viste? Si me tratara como un adulto, coma, podría hablar con ella más seguido. Se las dejo ahí si la quieren escribir y de tarea después si quieren subir o me envían las preguntas que se le ocurren. Si me tratara como un adulto, podría hablar con ella más seguido. Aparte, los adolescentes tienen esa cosa fascinante que terminan ahí. Y uno queda ahí diciendo, bueno, ahora avanzo con cómo, ¿no? Entonces, bueno, esa queda de tarea, ¿sí? Perdona, solo aclaración, ¿cuál sería la tarea con esa pregunta? A formular, no es pregunta, es una afirmación Es una afirmación, perdón. y ¿Cuál sería? formular preguntas. ¿Qué se nos Bien. ocurriría ante una persona que me dice eso? ¿Qué se me ocurriría preguntarle? Es un poco para ejercitar la manera de preguntar abierta. Eh, Profe, habla de la madre para tener otro dato. O es eh, Dora o es otra persona que... es la mamá, sí, Bien, gracias. es la mamá. No, las Eh, preguntas son diferentes según la relación, me parece. Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí, sí, venía la mamá con una situación de conflicto muy complicado y pidió una mediación privada a la madre. Bueno, pero le dio... cómo sería la última parte que me quedé? Sí, la repito. Si me tratara como un adulto, coma, podría hablar con ella más seguido. Es fuerte, porque también el adulto aquí está en un rol nada menor que su madre. Entonces, pero bueno, si yo me encuentro con esa afirmación, que casi no había hablado en ninguna mediación en la que participé, comedié en ese momento con otra persona y si uno de golpe me encontré con esa frase, el adolescente no es que había expresado muchas cosas más. Entonces, bueno, desde allí empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué cosas preguntamos? ¿Qué nos parece? Los invito a eso, a hacer preguntas, no reflexiones, sin sugerencia, solo desde el lugar de la curiosidad
amorosa, que me permite entrar en la vida de esa persona en punta de pies para saber a ver qué es lo que quiere, cómo puedo tejer o entrelazar con la madre, ¿no? Lo Bien. subimos al foro, las preguntas, las subimos en la misma respuesta del foro Bueno, de la... bueno, sí, cómo no. Claro, porque nosotros no tenemos WhatsApp común, siempre me olvido de eso. Sí, sí, la suben al foro, fantástico, Bien, gracias. por favor. Bueno, acá se van a encontrar también con más intervenciones y más preguntas que los invito a hacer si tienen deseos y tiempo. Y había algo, bueno, acá, por ejemplo, ¿por qué dice eso? Esto está, bueno, después los invito a leerlo, ¿no? Acá en la segunda es una pregunta bien sistémica. En lugar de preguntarle a una persona por qué piensa así, es el único que piensa así. ¿Quién más piensa así? En su familia, en el aula, en su iglesia, no sé, lo que se me ocurra. Es una invitación, ¿no? A abrirse. Sobre todo en las familias, muchas veces uno tiene que ver cómo es también el pensamiento en el sistema familiar, ¿no? La persona es expresión de ese pensamiento, pero bueno, a veces hay alianzas dentro del sistema familiar también, ¿no? Algunos piensan de una manera, como si fuesen de un equipo de fútbol, y otros de otra, ¿no? Dentro de una misma familia. Eh, Esta también, ¿qué hay que hacer para que usted y fulano, ¿no? se pongan de acuerdo? Fíjense qué diferente suena. Si usted y fulano tuvieran que encontrar una forma de ponerse de acuerdo, ¿qué cosas tendrían que suceder para lograrlo? Entonces ahí la persona me habla desde ella, qué sería importante para ella que sucediera, ¿no? Entonces ahí puedo trabajar de puente porque el otro también me va a decir sus cosas. Y ahí acompaño en esta también negociación de cosas que se tiene que dar. ¿Preguntas sobre esto? No. Quiero ir a la anterior a ver si puedo. No, a la anterior. Los voy a marear un poco. Ahí hay también más ejemplos para leer después. Anterior. Tendría que haber ido a fin de presentación. Ya estoy llegando. Ah, bueno. A ver, anterior. Ay, ¿por qué no hice? Perdón. ¿Pueden ver ahí? Sí. ¿Pueden ver? Ok, podemos ver, sí. Sí, Perfecto. sí. Sí, sí. Acá les dijo un cuadro. Ay, este cuadro es un poco, vieron, fíjense, analizando un conflicto, ¿no? Temas. Son preguntas que uno muchas veces se hace mientras va escuchando a la gente. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere evitar? ¿Conoce las alternativas que tiene si acá no fracasa esta mediación? ¿Qué puede conceder esta persona? ¿Puede escuchar a la otra parte? ¿No? ¿Qué puede cumplir realmente? ¿Existe una posición? Bueno, en fin, una serie de preguntas que yo les doy para que ustedes tengan, porque a veces de una reunión a la otra, a veces necesito varias reuniones para encontrarme con las personas. Entonces, dejo de compartir un minuto. De una reunión a la otra, puedo como clarificarme esto y esto me puede ayudar en una estrategia para la próxima reunión, ¿no? Son hipótesis. Acá viene otra herramienta. Yo elaboro continuamente hipótesis y desde las hipótesis, esto pasa por este lugar, esto pasa por este otro lugar, desde ese lugar me paro para hacer intervenciones, ¿no? Lo importante
es que si la persona me dice algo diferente con mis intervenciones o con mis preguntas, yo descarte la hipótesis si esa hipótesis no es. Porque si yo me caso con mi hipótesis, yo voy a andar por un carril y la gente va a estar por otro carril. ¿Me explico? Es Proprio sí, lo crear un elaboras. preconcepto, ¿no? Uy, perdón. Sí, en síntesis es lo que dice Jero. Perdón, Atención. Sandra. Perdón, Sandra. Además, las hipótesis deben ser aprobadas o refutadas. Así que Exacto, Abel, es así como decís, ¿no? Atención con las hipótesis que hago. No nos damos cuenta, solemos hacer hipótesis sobre las situaciones, sobre las personas, y me quedo anclado allí. ¿A qué hace referencia y referido en el cuadro? ¿Cómo, David? En el cuadro que vos pusiste estaba la pregunta y dos columnas. En una hace referencia y el otro referido. Eh, ¿A qué corresponden esas columnas? eh, Ah, sí. Em, requerido y requerente. requirente y requerido. Claro, exacto. Sí, sí, perdón. No, por favor. Requirente y requerido. Bien. Creo que estamos llegando en horario, Ángel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya que hemos hablado de preguntas, yo les voy a subir material sobre esto y quisiera que, bueno, que se preparen porque ya me gustaría que hiciéramos algún rol de facilitación o dos por lo menos. Luego le vamos a mandar los textos, algunos harán de parte y otros harán de facilitadores. ¿Se animan? Sí, ¿no? Bien, vos después en los materiales entonces explicás esto que yo pregunté, porque en realidad lo mío era una duda. No entendía Requerente y qué hacía. requerido, te lo explico Eso, ahora. Requerente es el que pide una mediación. Solicito. Requerido es el que es llamado a la mediación. bien. Entonces, siempre pueden ir los dos. Entonces tenés dos requerentes a la mediación. Los dos juntos decirte, bueno, no sé, ¿cómo te llaman a vos comúnmente? ¿David o Pastor? No sé. No, David, David. David. Entonces dicen, mira, David, nosotros queremos hablar con vos. Estamos en una situación de problema y queremos que nos escuches. Bien, o podés tener una persona que se acerque y te diga, tengo problemas con otra persona. No sé si David ya se fue. Ah, No, 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 estoy acá, estoy está bien, acá. está bien. Tengo problemas con otra persona, entonces es solamente, es técnico eso. Bueno, tenés un requerente, alguien que pide la mediación. Y sobre esto, en la próxima clase, no falten porque voy a decir algo que me hiciste acordar ahora, sobre requerente y requerido. ¿Por qué significa tener bien en cuenta quién me vino a pedir, quién planteó la demanda, el pedido de que intervenga? Eso no es dato menor. Bueno, ahora sí, nos vemos la próxima.